ya vimos que el marco teórico va a tener bastante proceso de revisión de literatura y de extracción de literatura. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para recordar nada más, el marco teórico ya lo vimos. El marco teórico se iba a dividir en tres, de acuerdo a la teoría. En el marco referencial, en el marco conceptual y en el marco teóricamente propiamente dicho, ¿sí? Que el marco referencial iba a estar constituido por los antecedentes, que son las tesis, los trabajos de investigación que se han hecho anteriores a la propuesta investigativa que estoy haciendo yo, y el estado del arte, que habla de los artículos que han sido generados respecto de mi tema y que son el tema en cuestión ahora que se está hablando, que es lo último que se está diciendo de mi tema. Entonces, eso acabó con el marco referencial. Ahora vamos al marco teórico, en la segunda parte que se habla del marco conceptual. ¿A qué le decimos marco conceptual? Ustedes han visto, o cuando han revisado un trabajo de investigación, han visto tesis adelante, estado del arte no lo han visto porque no lo hacen muchos investigadores, y han ido al marco conceptual, que son las definiciones de las variables, ¿no? Que así lo plantean. Hacen un listado de las variables y qué han estudiado de cada variable para presentárnoslas, ¿sí? Entonces, en el marco teórico, en la parte del marco conceptual, vamos a ver de qué se trata esto. Y ahí vamos a hablar de algunos temas, como son la definición de términos básicos que deben haber revisado o visto en algunas investigaciones, qué es un glosario y qué es un marco conceptual, propiamente dicho. Entonces, vamos a empezar por la definición de los términos. Esta parte de definición de los términos va más enfocada, esta definición de los términos, va más enfocada cuando yo hago un proyecto. En algunas instituciones te piden, en el proyecto, define los términos. Ah, ya, entonces hago como el listado de términos básicos que va a tener mi investigación. Pero ¿qué sucede? Que esos términos básicos se van a construir en un marco conceptual cuando yo desarrolle mi proceso de investigación. No solo es decir qué voy a desarrollar teóricamente o conceptualmente, sino cómo lo desarrollo y cuál va a ser la forma en que yo desarrolle esos términos, ya lo hago en el marco conceptual. Entonces, lo primero vamos a hablar de la definición de términos, que ya lo hemos revisado cuando hemos visto revisión de literatura. ¿Por qué es importante o por qué hemos iniciado en estudiar revisión de literatura? Porque me permite luego ubicar las tesis, ubicar los artículos, ubicar los libros, ubicar la teoría que va a sustentar mi proceso de investigación. Si yo sé hacer una revisión de literatura muy buena, entonces voy a poder encontrar la teoría suficiente para que sustente mi proceso de investigación en el tópico que nosotros hayamos decidido hacerlo. Muy bien. Entonces, la definición de términos básicos busca clarificar los términos utilizados en el estudio. No solo decir qué significan, sino acá el término es, definición de términos es más o menos define las variables, ¿sí? Pero no solo las variables, define las variables y los temas que estén alrededor de las variables y que sea importante saberlos para tu proceso de investigación. ¿Sí? No me hagas un diccionario, no. Yo quiero que en el marco conceptual tus términos estén definidos para que aporten a tu proceso de investigación. En ese sentido va la definición de términos. Y les quiero explicar algunos asuntos. Esto lo voy a eliminar esta porque está repetida. Ok. Les voy a comentar algunos asuntos. Miren, algunos autores, algunos profesores te piden que construyas como una matriz
para hacer los términos, la definición de términos. ¿Por qué te piden como una matriz? Porque ellos entienden que hay una definición conceptual y una definición operacional. Por ejemplo, en algunos casos, muchos profesores o asesores te dicen, bueno, ¿y cuál es tu definición conceptual y cuál es tu definición operacional? ¿Ya? Entonces, aquí está. Mi definición conceptual y mi definición operacional. ¿De qué se trata estas dos? Acá está mi término. Ah, ya. ¿Quién es mi término? ¿Qué les dije? El término va a ser tu variable y los conceptos que vayan alrededor de tu variable y que sean útiles para tu proceso de investigación. Por ejemplo, variable. ¿Qué es la variable? Es una característica de estudio. En estadística ustedes saben que hay variables cualitativas, cuantitativas. Lo mismo vamos a aplicar aquí en investigación, porque cuando yo haga el análisis de datos voy a usar la estadística para demostrar mis hipótesis. Y la variable es la característica que tú estás estudiando. Por ejemplo, estás estudiando COVID-19. Ah, entonces la variable va a ser COVID-19. Ah, estoy estudiando rendimiento. Ok, la variable, la característica de estudio es rendimiento. No, profesora, yo estoy estudiando aula virtual. Ah, ya. Entonces, tu variable va a ser aula virtual, va a ser enseñanza, aprendizaje. La característica que estés estudiando es tu variable. Y ya en un cuadrito anterior, acuérdate, ya extrajimos las variables. ¿Se acuerdan? Entonces, ahora en la definición de términos hay que colocar esa variable. Tu variable para tener una definición conceptual y de tener una definición operacional. ¿Ok? Por ejemplo, aquí lo voy a poner. Ya está. Por ejemplo, en la definición conceptual, chicos, en la definición conceptual, en la definición conceptual, por ejemplo, la variable empresario. Por ejemplo, la variable empresario. Yo voy a buscar un concepto que puede estar en un libro, que puede estar en una base de datos, que puede estar en una enciclopedia. Solo como ejemplos lo he puesto. Pero la definición conceptual la extraigo de algún sitio, la adquiero de algún sitio, ¿sí? Y la coloco de acuerdo a lo que dice el propietario de esa información. Por ejemplo, empresario, persona que hace negocio y es propietario. Esto está en Administración 2010. O sea, yo lo he puesto así solo como ejemplo, porque tú ya vas a saber cómo referenciar usando el APA cuando coloques una definición. Ojo. Entonces, como que esto es lo que me dice el libro, el texto, pero aquí tú le estás dando una definición operacional. ¿Por qué? Porque estoy construyendo yo la definición, estoy adecuando el término a la realidad concreta que estoy haciendo una investigación. Para mi investigación, la definición operacional será que empresario es un emprendedor, una persona que genera ideas para tener buenos negocios. Ojo, esa es una definición operacional que puede venir de revisar la conceptual. Por ejemplo, otro, agua embotellada. Digamos que estamos estudiando las aguas embotelladas, o sea, los procesos de agua embotellada. Y tenemos la definición conceptual. Allá, agua potable, sellada en botellas, envases u otros recipientes individuales a la venta para el consumo humano. El agua puede ser mineral, con o sin gas, de manantial y o purificada. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde ha sacado ese concepto de Food and Drug Administration? ¿De cuándo? El 2009. Entonces, esta definición está saliendo de algún lugar, de algún lugar. Yo la estoy copiando esta definición de algún lugar. Ya, la definición operacional. ¿Qué me interesa a mí? Agua mineral con gas y sin gas, de manantial y purificada, envasada y sellada, comercializada en Lima metropolitana, tamaño personal. ¿Qué significa? En la definición operacional, fíjate que puedo hablar de lo que es agua mineral,
de lo que puede ser esta agua embotellada con gas o sin gas, que puede ser de manantial o purificada, que puede ser envasada o sellada, es prácticamente lo que me estaba diciendo la conceptual. Pero ¿qué le estoy agregando? Comercializada en Lima Metropolitana. Si mi estudio es en Lima Metropolitana, estoy agregándole una conceptualización más, una definición más que necesito para ubicar en el contexto de mi investigación. Ya esto no es del libro, ya esto viene de construir la definición, adecuarla a mi trabajo de investigación. Tamaño personal desde 190 centímetros cúbicos hasta 1500 centímetros cúbicos. Si te das cuenta, aquí estaba agua mineral con gas o sin gas, manantial o purificada, manantial, envasado o sellada, pero lo que yo le estoy agregando a mi definición operacional es que yo también tengo que definir, te está diciendo la definición operacional, tienes que definir, conceptualizar, por ejemplo, cómo es que hacen la comercialización del agua en Lima Metropolitana. Es algo que me interesa a mí para mi estudio. Ah, y me interesa también el tamaño. ¿Desde qué tamaño se están vendiendo esta agua embotellada? Pero eso no estaba en el libro, eso no estaba en la definición. Pero sí en mi definición operacional. ¿Por qué? Porque esos temas me interesan a mí. Me interesan porque van a darle más fuerza a mi proceso de investigación. ¿Me entendieron? Que la definición conceptual va a venir de algún sitio donde tú lo extraigas de un texto, como lo está definiendo el texto, como lo está conceptualizando el texto, y luego la definición operacional, me dan aquí, es como, a ver, es como el concepto y la conceptualización, más o menos así. Entonces, aquí te van a dar el concepto y aquí tú estás conceptualizándolo, este concepto dentro de un marco que me permita a mí tener claro qué necesito para mi proceso de investigación. Y lo que él me ha dado en su definición es interesante, pero además de eso yo necesito saber esto. Por lo tanto, lo anoto para que esa parte sea agregada en mi marco conceptual. ¿Me entendieron? ¿Alguna pregunta, Álamo? ¿No? No, ninguna, ninguna. Ya está. Listo. Ok. Cuando yo defino términos básicos, generalmente se definen aquellos que tienen ambigüedad en el proceso y también para que no exista confusión de lo que tú estás investigando, que esté bien clara la posición, ¿sí? Por ejemplo, la lima en los alumnos de quinto de secundaria, la lima, uy, Dios mío, la lima puede ser la lima de limar, la lima de comer, ¿cierto? Entonces, ¿de qué estoy hablando? Entonces, defino, conceptualizo, ¿cuál es, a qué me estoy refiriendo? La definición de términos básicos se presenta estricto orden alfabético. Se trabaja en orden alfabético. No se deben emplear definiciones tomadas de diccionarios comunes. ¿Por qué razón hacemos esta aclaración? Porque si tú buscas motivación en el diccionario, te va a dar pues la definición, concepto que el diccionario tiene. Motivar es, o te va a decir motivación, viene del verbo motivar. Y no te dijo nada más. Pero tú no quieres eso, tú quieres encontrar cuál es el concepto, la conceptualización de la palabrita motivar, que es mi variable, que es mi término que se ha convertido en mi variable. Entonces, el diccionario a veces no es, nunca se debe emplear esas definiciones porque son catalizar, que viene del verbo catalar, y que dice se, así no, habla el diccionario. Entonces, eso no te sirve. Aquí hay algunas expresiones más que te ayudan a entender por qué los conceptos deben estar relacionados entre ellos y me permiten a mí trabajar el conocimiento científico. No
Si yo tengo una idea, hemos dicho que la idea hay que sustentarla, hay que sostenerla en un proceso científico, ¿ok? Y ahí está alguna literatura para esto. Las funciones de los conceptos ahora, de los conceptos que yo voy a utilizar. Son instrumentos mediante los cuales se realiza la operación de pensar. Yo tengo mi variable, yo tengo que saber qué es lo que quiero de esa variable. O sea, porque les he dicho, una misma variable puede ser estudiada por todos nosotros, por los 28 alumnos. Pero cada uno de ellos va a tener una apreciación, una conceptualización, una parte para definir eso. O sea, va a querer estudiar una parte de ese proceso. ¿Ok? Luego, en este sentido se incorporan a conjuntos de pensamientos. Sí, es como un proceso. Ahora lo vamos a ver, cómo se da el proceso de la construcción del marco conceptual. Busco la variable, voy a buscar varios autores y voy a tener que decidir cómo es y cuál de esos autores a mí me interesa, de acuerdo a mi pensamiento. Los conceptos son las bases sobre la cual se desarrolla la comunicación. Estoy hablando de comunicación, la comunicación escrita que vas a tener con el que va a leer tu proceso de investigación. Me estoy refiriendo a eso. Permiten organizar la información y percibir relaciones entre los datos. Yo voy a buscar variable, mi variable, y la voy a estudiar desde todas sus dimensiones posibles. Y ahí me voy a dar cuenta qué se relaciona con qué. La función de la definición consiste en presentar los rasgos principales de la estructura de un concepto, que son validez, fiabilidad, empleo de un lenguaje claro, significado preciso y unitario. La validez significa que nuestra definición se ajuste al concepto. A lo que me dice la literatura, yo le agrego algo más para conceptualizarlo mejor, para hacer mi trabajo. Significa que si repetimos nuestra medición o registro, el resultado será siempre el mismo. ¿Qué significa fiabilidad? Que como yo he revisado literatura, entonces, cuando yo haga algún trabajo en la medición, esa variable va a ser evidente. Esa variable se va a medir perfectamente. ¿Por qué? Porque como la estudiaste desde sus dimensiones, entonces esa variable no hay absolutamente nada que se te haya escapado para decir que no lo estudiaste. No, profesora, esta es mi variable y yo lo estoy estudiando de todas sus dimensiones, de todas sus dimensiones. No hay algo que está escapándose. Ya está. Empleo de un lenguaje claro. Cuando yo redacte, tengo que tener un lenguaje claro y un lenguaje técnico. Tampoco hay que escribir como para que nadie entienda, ¿no? Tú pones una literatura, pero es como cuando el profesor viene y te está hablando de no sé qué estructura en la cabeza y tú dices, ¿y qué está hablando el profesor? ¿Por qué con palabras tan difíciles? Ya, hay que hacerlo claro nosotros. Porque recuerda que el trabajo que tú vas a leer lo tiene que entender quien lo esté leyendo. Lo que les ha pasado a ustedes, han revisado tesis, ¿no es cierto? Y tiene que haber sido comprensible lo que han leído, pero a veces no es comprensible. Entonces, eso no está siendo un lenguaje claro. He leído mis tesis, profesora, y es un desorden. Ay, profesora, no se entiende. Ya, no se expresó claramente. El significado es preciso y es unitario, ¿sí? Motivación, calefacción, COVID, anorexia, no sé, aprendizaje, ¿ok? Preciso. Ahora, una diferenciación entre lo que es una definición de términos básicos y lo que es un glosario, ¿sí? Esto es muy importante porque a veces quieren hacer un glosario en su trabajo de investigación. 1, educación. 1.1, proceso de enseñanza-aprendizaje. 1.2, aprendizaje. 1.3, enseñanza. Dentro de aprendizaje, 1.1, definición. 1.2, tipos. 1.3, corrientes.
¿entienden? Esa es una distribución de términos básicos, pero no es como el glosario. El glosario es hacer un diccionario, más o menos el glosario, es así, es hacer un diccionario en una materia de términos que no entiendo. Es eso el glosario, ¿cierto? Cuando te hablan en difícil, es que tú vas y construyes tu glosario. ¿Qué será pues yuxtaposición, profesora? Ah, y el profesor te dice la yuxtaposición del mercado sobre la demanda y la oferta. Ya te dejó un blanco en la cabeza si tú no sabes qué es yuxtaposición. Ah, eso yo anoto los vocablos que no los conozco o de difícil comprensión y busco su significado, pero del vocablo, y lo ubico al final. Siempre va a ir el glosario. ¿No han visto en unos libros que hay un glosario para que entiendas? Ya está. Pero los términos básicos contienen los vocablos o expresiones inmersas en el problema. Todo lo que yo revise teóricamente es parte del problema. ¿Sí? Se puede ubicar directamente en la formulación del problema o en el marco teórico. Entonces, esto es diferente a hacer un glosario. No voy a hacer un glosario, profesora, voy a hacer una definición de términos básicos y por lo tanto voy a construir mi marco conceptual. Muy bien, entonces vamos a qué es un marco conceptual. Un marco conceptual es una sección de un texto escrito, como está ahí, en el ámbito académico que detalla modelos, teóricos, conceptos, argumentos. ¿Qué es el marco teórico? El marco conceptual va a permitirnos a nosotros hacer una exposición clara de las variables de estudio y los temas relacionados a ellos en un acápite de mi proceso de investigación. Una parte de mi proceso de investigación habla de lo que es ese marco conceptual. La palabra conceptualización se deriva de conceptual. Miren, les he puesto algo así aquí chiquitito para que tengan la idea. Sí, profesora, nos dice conceptuar, conceptualización, que haga mi marco conceptual, pero ¿qué es conceptualización, profesora? Ok, vamos a revisar qué es conceptualización. Y aquí les he puesto algunas grandes ideas. La palabra conceptualización se deriva de la palabra conceptual, que se origina del latín concepto, concepta. Das un concepto, ¿sí? Un concepto. Por ejemplo, naranja. Conceptualiza naranja, o da no conceptualiza. El concepto de naranja, ¿cuál será? Es una fruta. Concepto. ¿Ok? La conceptualización va a ir un poquito más allá. Es una fruta cítrica que puede ser encontrada en Arequipa. Sí, le doy más marco. Luego, se entiende por la representación de una idea abstracta en un concepto, lo que les acabo de decir. La conceptualización implica el desarrollo, construcción y ordenación de ideas, ¿sí? Que las has extraído de la experiencia o del mundo que te rodea o de los textos que estás revisando. Mira que la palabra conceptualización se apoya en los conceptos que se manejan, en ejemplos, en relaciones jerárquicas, como puede ser categorías, características, entre otros, experiencias y comprensiones, sin que sea necesario saber específicamente sobre un tema en particular. Quiere decir que cuando yo reviso un trabajo de investigación, si estás hablando de un tema que nunca en mi vida lo he escuchado, así, nunca en mi vida lo escuché, entonces puede ser que en el
puede ser que en el proceso de la conceptualización yo pueda expresar mucho mejor de qué se trata ese tema que yo estoy trabajando. ¿Ok? Listo. Muy bien. ¿Cómo hacemos una conceptualización? No sé si con algunos de ustedes hice círculo concéntrico. ¿Se acuerdan? Para conceptualizar, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan. En didáctica les enseñé la técnica del círculo concéntrico. Y les he puesto aquí a ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan el gato? Ya. ¿Se acuerdan que poníamos en un circulito una palabrita, por ejemplo, gato, y luego en el otro circulito lo conceptualizábamos, dabas palabritas que están diciendo qué es el gato, y así vamos construyendo 2 o 3 circulitos? Ok, miren, para hacer la conceptualización es una herramienta muy buena, hacer los círculos concéntricos. Por ejemplo, les puse aquí el gato, categoría, felino, es considerado un animal doméstico, es carnívoro, es un animal cazador, se caracteriza por tener una excelente visión nocturna. Contextualización, vive en casas o libre. Un ejemplo de un gato en particular se llama Benito. Atributo, puede usar ropa para el frío. ¿Ok? Pero ¿qué supones? Que si yo pongo el gato, categoría felino, considerado un animal doméstico y salvaje, carnívoro, es un animal cazador, tiene una excelente visión nocturna, vive en casas o libre. Ok, yo con todos estos conceptitos que he dado, voy y hago la conceptualización. El gato es un felino considerado un animal doméstico y salvaje. Puntos suspensivos porque continúo. Que puede vivir solo o es libre, que tiene una excelente visión. O sea, lo estoy conceptualizando. La conceptualización genera un desarrollo lógico de ideas antes de su exposición. Yo redacto antes de concretarlo, tengo que redactarlo muy bien y pensar en la relación de las ideas, en la correlación de qué idea debe seguir para que suene, para que se articule, y si yo preso el gato, puedo empezar también el gato, podrían haber empezado, es un animal doméstico y salvaje. Podrían haber empezado, pero quizás el orden sea mejor definirlo por categoría, ¿qué es? ¿Te das cuenta? Entonces, yo puedo hacer el intento de ir ordenando, pero luego uso mi cerebro lógico y veo cuál está mejor en lógica para entender la conceptualización. ¿Ok? Partimos del concepto para hacer nuestra conceptualización. Y ahora, ¿cómo organizamos un marco conceptual? La teoría organizada sistemáticamente para que el lector pueda comprenderla de mejor manera. Ya lo hemos dicho, si tú no lo expresas claro para que entienda quien lea, a pesar de no ser la especialidad, debería entender lo que tú estás escribiendo. No tiene que ser de la especialidad, tiene que entender lo que tú escribiste. El otro principio importante y que es usado en toda la escritura, que ya lo hemos visto en el planteamiento del problema, acuérdense, que va de lo general a lo particular. Gato, defino qué es gato, es un felino, ¿sí? Puedo poner las partes que tiene el gato, es un ejemplo, cabeza, cuerpo y patitas, no sé. Entonces, puedo ir estructurando de lo general a lo particular. Si parto de lo que es el gato, puedo terminar diciendo de qué partes tiene. Entonces, estoy yendo de lo general a lo particular. Ok, el punto de partida para hacer nuestro marco conceptual es la definición del objeto, más o menos. Es como te estamos diciendo cómo sería una forma de lo general a lo particular que podrías tomar para hacer y que has visto que toman siempre. Definen el objeto o tema de investigación. Lo primero que hacemos es definir. Luego describimos sus características, luego sus funciones y al final las partes.
Entonces, más o menos así construimos un marco conceptual generalmente. Definimos el objeto, tema o variable, describimos sus características, hablamos de sus funciones e indicamos sus partes. Y si tuviera alguna desagregación más, lo incluimos. Así hacemos un marco conceptual. Por ejemplo, miren chicos, aquí le estoy poniendo un marco conceptual, ¿sí? Las superficies equipotenciales son las formas geométricas que se forman a partir de una partícula cargada y están conformadas por puntos de campos en los cuales el potencial de campo no varía. Una de las características de las líneas equipotenciales es que son perpendiculares a las líneas de campo eléctrico. Estas figuras geométricas varían de acuerdo a la forma de la partícula. Por ejemplo, para el caso de una esfera, las líneas equipotenciales serán también esferas. Entonces, te lo he puesto de colores para que puedas reconocer. Las superficies equipotenciales son allá. ¿Qué está haciendo? Definiendo. Aquí, ¿cómo está estructurada? Está conformada por puntos de campo. Ah, la composición o la estructura. Acabamos ahí, dice, una de las características, características pues, de cada una de ellas. Y luego la explicación de lo que está hablándose sobre la definición que está arriba. Así es como más o menos se estructura, que generalmente vamos estructurando la definición, las la composición, las partes, las características y una explicación de lo que veníamos haciendo en la parte de arriba. Solo es un ejemplo para que ustedes puedan estructurar. Así se estructura. Y luego de esto, chicos, si estamos hablando de un marco conceptual, mira, ya sabes que has definido los términos. Los términos son tus variables. Los términos son tus variables, defino los términos en forma conceptual y la forma operacional que me permite ver, aparte de lo que el concepto me dice, qué requiero yo para mi proceso de investigación. No confundo lo que es una definición de términos con como un diccionario, ¿no es cierto? No, no lo confundo, no va a ser así. Luego tengo una estructura para formular o hacer mi marco conceptual, que es más o menos a lo largo de todo el proceso de investigación se usa lo mismo, un método deductivo, que va de lo general a lo particular. Y aquí se los estamos diciendo. ¿Cómo lo podrías hacer? ¿Cuál sería la forma? Defino, caracterizo, ¿sí? Defino, descompongo, caracterizo, explico, para que ustedes tengan. Luego, yo en la revisión de literatura les hablé de varias estrategias. Unas estrategias que eran como tipo resumen 1.1, 1.2, 1.3, ¿sí? Para definir, por ejemplo, a ver, aquí. No, se los voy a mostrar aquí mismo. Aquí. Miren, chicos, esta era la otra forma, ¿no? 1.3, marco conceptual. 1.31, acreditación. 1.311, conceptualización. Esa era la estrategia tipo resumen, tipo, ¿no? Así, como cuando hacemos el índice. Ok. ¿Pero vale? Claro que vale, profesora. Yo voy a ver después de marco conceptual qué tengo que saber. Defino, características, partes, explicación, ¿qué? Pero la otra técnica o la otra estrategia para hacer tu marco conceptual es el mapa conceptual. Pones la variable valoración, tipos de valoración, niveles de valoración, tipos de valoración, valoración tradicional, valoración actual, bienes tangibles, intangibles, niveles de valoración como empresa total y valoración por área generados de valor. Yo estoy haciendo mi mapa conceptual de lo que requiero saber
de la variable valoración. ¿Qué requiero saber yo de la variable valoración en términos teóricos? Ah, ya, esto, profesora, quiero saber los tipos, quiero saber los niveles, pero también debería haber definido valoración y luego tipos, niveles. En los tipos tengo estos dos tipos de valoración, tradicional, actual, y estos a su vez se dividen en activos tangibles y activos intangibles. Ah, pero cuando hago una valoración tradicional solo tiene bienes tangibles. Sí, este cuadrito lo haces con tu variable de estudio. Aquí hay otro mapa conceptual. O sea, hay diferentes mapas conceptuales, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. Mira, valoración de los atributos extrínsecos en la elección de una marca, un agua embotellada. ¿Qué modelos? ¿Qué estudios hay realizado sobre este proceso de embotellar el agua? ¿Dónde? ¿Ok? Global significa todos los enlaces que me permiten revisar los trabajos de investigación. Aquí también, para el global y para el nacional. El global, perfil de la industria global del agua. Y el nacional, perfil de la industria nacional de agua embotellada. Estos son los mapas conceptuales. Y el clásico mapa conceptual es el que tú vas a ver en tu trabajo de investigación. Yo le subí a la página web, yo le subí al aula virtual, ¿se acuerdan? Un ejemplo de antecedentes. Ahí, en ese ejemplo, también está el marco conceptual. Y así arranca, marco conceptual, acreditación. Quiere decir que su primer variable es acreditación. Y lo primero que va a hacer es conceptualizar acreditación. Una de las acciones de mayor importancia a nivel de la educación superior es la acreditación, mecanismo utilizado por los gobiernos. Ojo, aquí está utilizando alguna definición textual, significa una definición que la está sacando de un texto y la está colocando ahí. No, no está haciendo eso, ¿no es cierto? Porque si no, debería estar el autor, el año, la página. Entonces, esto no. O esto es parafraseo de él, que puede ser una opción, que pueda ser una opción el parafraseo que él ha sacado, o de toda la literatura que él ha leído, puede redactarlo. ¿Sí? Eso es lo que es un marco conceptual. Es pequeñito el trabajo marco conceptual. Les he puesto, chicos, de ejemplo algunas citas. Una cita textual mayor a 40 palabras, referencia de fuente legal, de Caracas, el número de artículo, para que sepan. La cita textual menores a 40 palabras, referencia de fuente legal, ¿cómo lo hacemos? Mira cómo introduce el artículo 3 donde, en la redacción. Ahora, cita textual mayor a 40 palabras, referencia de libro, ahora de un libro, página 15. Mira, acá dice Alves, Acevedo y el año, o sea, va el apellido y el año. Y acá está copiando exactamente como dice. ¿Cómo voy a saber yo referenciar esto, chicos? Por el APA. Ya saben el APA. Así que les he puesto algunas citas que les sirva de ejemplo para que ustedes puedan elaborar su marco conceptual. Y les voy a hacer recordar entonces lo que ya les coloqué en el aula virtual para que recuerden en qué estamos construyendo. Estamos construyendo, miren, el marco referencial, los antecedentes. Este señor no va a tener, me parece, estado del arte. De frente ha ido a los antecedentes. Ah, sí, su estado del arte. Ok, ha hecho estado del arte, entonces vamos igual, ¿no es cierto? Ya hicimos el estado del arte y ahora ¿qué nos toca? El marco conceptual.
¿Qué sucede, chicos? Que para hacer un buen marco conceptual, yo debo hacer un buen mapa conceptual. Es una de las mejores estrategias. De mi marco conceptual, yo que quiero saber de mi variable, hago un mapa conceptual. Es la mejor forma que me va a ubicar qué requiero saber yo de mi investigación. Y dos, un arma fundamental es también el cuadrito de la definición de términos, del concepto y la operacional. Porque así me va a permitir saber lo que dice el concepto y luego saber lo que falta o se relaciona o me parece que no fue incluido en el concepto. Y así construyes el marco conceptual. Y acá está el ejemplo, lo tienen ya el ejemplo de cómo se ha construido este marco conceptual. Eso es lo que es el marco conceptual, chicos. Ahora quiero saber si tienen alguna pregunta para luego mostrarles lo que les he puesto en el aula virtual. ¿Tienen alguna pregunta por ahí? ¿No? Ya está. Chicos, miren, aquí vamos en la sesión 11, el marco conceptual. Ahora voy a subir la diapositiva para que ustedes la tengan la diapositiva. Pero les he subido estos dos videos o espacios para que ustedes elaboren mapas conceptuales. ¿Se acuerdan que la tarea para el 1 de junio es hacer el mapa? El mapa de la literatura. Ya pues, el mapa de la literatura implica hacer mi mapa conceptual que me guía qué tengo que desarrollar en la parte conceptual de mi variable, además de todo yo lo que ya he revisado, ¿no? Entonces les he puesto aquí, chicos, para que ustedes investiguen. Hay un video. Esto es en Word, ¿ya? Para que lo revisen en Word. Más explicadito ya no lo puedo conseguir, pero está bien explicadito. Este es con el Smart Art en Word. Este ya es con un paquete. Pero como han hecho recursos digitales, deben saber también hacer mapas conceptuales y les deben haber enseñado algunas técnicas, algunos procesos para hacer mapas conceptuales. ¿Sí? Y ahí está todo el proceso para hacer mapas conceptuales. Cómo crear un mapa conceptual, los tutoriales, ¿sí? Te dan los tutoriales de diapositivas y los de mapas conceptuales. Entonces, eso nos va a servir a nosotros para tener claro el panorama de qué quiero revisar conceptualmente en mi proceso de investigación. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Yo, profesora, Pregunta. ¿qué tenemos que poner específicamente en el mapa de literatura? Específicamente, ¿qué hay que poner? En el mapa de literatura, que es más o menos tu mapa conceptual, vas a poner tu variable. Vas a partir de tu variable y de tu variable vas a ir desmembrando qué deberías saber de tu variable. ¿Qué debo saber? Definición. ¿Qué debo saber? Conceptualización. ¿Qué debo saber? Características. ¿Qué debo saber? ¿Qué autores la revisan? ¿Qué debo saber? O sea, ese es el mapa de la revisión de literatura que te permite ver todo lo que tú requirieras saber. Un mapa más pequeñito es el marco conceptual, pero es un mapa conceptual también, porque vas a poner la variable, tus características, las partes, ¿para qué? Para que luego ya sepas qué quieres buscar, o sea, qué quiero definir, ¿entiendes?
No, ay, a ver, pero me olvidé, profesora, características. ¿Por qué te olvidaste de poner características en tu marco conceptual? Porque no hiciste un mapa conceptual. La mejor forma de construir el marco conceptual es haciendo un mapa conceptual que te ayude a ver más claramente qué debo saber de mi variable de estudio. ¿Por dónde empiezo? Por lo general lo específico. Ok, será por la definición de mi variable. ¿Qué más tiene mi variable? Ojo, que si ustedes hacen bien ese mapa conceptual, va a estar muy fácil la operacionalización de variables. Muy fácil. Pero si no lo hacen bien, van a sufrir en la operacionalización de variables. Y por lo tanto, en la construcción del instrumento para recoger la investigación. Entonces, es muy importante hacer bien nuestro mapa conceptual. Como les he puesto el ejemplo, de un ejemplo chiquitito les he puesto aquí de un mapa conceptual, a ver, para que lo entiendan mejor. Valoración, ¿qué es valoración? Tipos de valoración, niveles de valoración, ¿sí? Y ahí va abriendo tipos, niveles, y dentro de los tradicionales, ¿qué? Dentro de los actuales, ¿qué? O sea, si te das cuenta, esta variable, este término va abriendo espacios, va abriendo, va corriendo, de tal manera que te permita saber, ya tengo mi mapa, entonces empiezo a buscar el libro para que me diga, definición de valoración, ya, Rojas 2016 dice que la valoración, la escribo y luego parafraseo. Escribo la definición y luego parafraseo. Mira aquí, este es el marco conceptual. Luego de haber hecho su mapa, todo lo que te estoy diciendo yo de estrategias son para hacer esto, este marco conceptual. O sea, tú puedes empezar y hacerlo como quieras, pero la mejor forma de hacer un marco conceptual es haciendo un mapa conceptual de todo tu proceso de investigación sobre tus variables. Mira, conceptualización dice, una de las acciones de mayor importancia del nivel superior, la acreditación, mecanismo utilizado, donde aquí ha hecho su introducción él, la acreditación puede definirse como, ya le está definiendo de acuerdo a un autor y lo está citando al autor de acuerdo al APA. Pero la partecita de acá arriba no, esto es pues parafraseo tuyo, esta es la construcción tuya. ¿Cómo inicias? ¿Cómo vas hablando de esto? Luego, si quieres poner el concepto completo, porque le tienes que poner algunos conceptos completos, entonces vas y utilizas el APA y colocas. Mira, López y Cruz, el 2006, citado por López, el 2009, página 67. De ahí sacó la definición que está colocando en su marco conceptual. Eso es lo que vas a hacer. Lo que yo te estoy enseñando en la tablita de los términos básicos y términos operacionales son estrategias para que tú puedas hacer bien esto. Tu mapa conceptual, esa tablita, son todas estrategias para hacer mejor y muy bien mi marco conceptual. Pero luego se lo expresa así, es un texto redactado. Como has visto que he mostrado el texto redactado. Entonces, así es. El marco conceptual es así. Va a dar al modelo de acreditación en educación superior, hablar de principales modelos de acreditación, modelo europeo. Está desagregando su variable para que la persona que vaya a leer su trabajo de investigación entienda de qué se está tratando. Y fíjate que de repente, mira, aquí habla de modelos. Yo de repente en mi estudio dijo, ¿y para qué estudio los modelos? ¿Para qué? ¿Me importa? Si le van a enriquecer tu investigación, entonces sí tengo que poner los modelos y los coloco los modelos. Eso es, Axel. ¿Alguna otra pregunta más, Ok, chicos? gracias, profesor. ¿Qué hijo? ¿Alguna pregunta más? Profesora, o sea, Yo, profesora, buenas tardes. Sí, uno por uno, está Ya. bien.
Ya, bueno, yo. Mi pregunta era que en el mapa de revisión de la literatura, si es que teníamos que hacer un mapa por variable, y si en el caso del marco conceptual, el mapa conceptual que vamos a hacer, también es uno por variable. Y en el caso del marco conceptual, ¿hay un límite cronológico para construir las definiciones? No. Arranco por la tercera pregunta. No hay un límite. Y el mapa de la literatura me permite ver los artículos, las tesis, el marco, o sea, me permite encontrar todo lo que sea posible para mi trabajo de investigación. El mapa de la literatura. Significa abarco mis dos variables y abarco antecedentes, abarco todo. Hago un mapeo, como se dice, de toda la literatura que yo tendría que revisar. En el mapa de... Entonces hago, ya, Sí. le quería preguntar si es que hago un mapa con mis dos variables ahí juntas. Sí, O con, sí, ay. con tu título junto. El título y voy desgranando las variables. Haces un mapa con tu título para todo junto. No colocas la institución educativa, solo tu título, ¿no? A ver, deme un título, por favor, cualquiera. Dame el título de tu trabajo, hijo. El mío es adaptación escolar al desarrollo de clases remotas. ¿Cómo? A ver, otra vez. Adaptación Adaptación. escolar. ¿Qué significa adaptación escolar? Adaptación Eso fue escolar a la educación virtual, eh, algo así. sí. Ajá, ¿Sí? Ya. sí. Entonces, tú pones como eje central, de búsqueda de literatura, adaptación escolar a una educación virtual. Lo puedes hacer en completo, junto, y luego lo desmembras en cada una de tus variables. Puedes hacerla o puedes hacerlo como círculo general adentro y en los costados poner las referencias, al otro costado los antecedentes, a este lado las variables desagregadas y algunos términos más que necesites tú saber. Eso depende de ustedes, o sea, depende de cómo tú Vale. lo imagines, de cómo tú lo manejes. ¿Y para el marco conceptual también es igual? No, para el marco conceptual ya solo vas a ir a los términos básicos. ¿Qué significa? Me voy a fijar en las variables y qué variable y qué debo trabajar en la variable. O sea, el mapeo de la literatura va a ser el grande y el pequeñito, una parte de ese mapeo de la literatura va a ser tu marco conceptual. ¿Por qué? Porque en el mapeo de la literatura tú estás poniendo referencias, antecedentes, variables, términos, ¿sí? Estás poniendo todo. Uh-huh. Y luego, en el marco conceptual, solo te vas a abocar a las variables para conceptualizarlas. Ajá, para conceptualizarlas. Y si yo hago una variable como adaptación escolar, yo tendría que ver qué es adaptación, qué significa adaptación escolar. Hay tipos de adaptación escolar, hay características de la adaptación escolar. ¿Me entiendes? Voy siempre desagregando en forma deductiva. Vale. Sí, ya le entendí mucho mejor. Muchas gracias. ¿Sí, hijo? Ya. La otra pregunta, de la otra Ah, persona que estaba preguntando. sí, profesora, buenas tardes. Disculpe. Entonces, Buenas en tardes, hijo. más o menos lo del mapa conceptual, eso que tenemos que presentar también la semana siguiente, en sí, eso es como un antecedente de lo que viene a ser la operacionalización de variables, ¿no? Por lo que decía. No, lo que te digo es que si tú haces bien tu mapa conceptual, tu operacionalización de variables va a ser muy bueno. ¿Por qué razón? Porque cuando yo operacionalizo las variables, las operacionalizo de acuerdo al marco conceptual. ¿Por qué? Porque el marco conceptual me va a decir las dimensiones que tiene mi variable. Porque si yo no sé las dimensiones que tiene mi variable, entonces no puedo hacer nada. ¿Y quién me va a decir cuáles son las dimensiones? La teoría. Porque ella me va a decir cómo estudiar la variable, qué se debe estudiar, qué partes tiene, qué características, qué tipos, qué niveles.
Ah, eso me va a servir para llevarlo a mi operacionalización de variables. Eso es lo que me va a servir. Acá voy a mostrarles el mapa de la literatura para que no se confundan y luego el mapa de la variable. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más, chicos? Ya, mis gracias. Ya, hijo. Ujú. En donde hemos hecho revisión de la literatura, les he puesto... Pregunto yo, ¿han revisado las bases de datos? ¿Han revisado todas las fuentes de información que hay? Silencio sepulcral, eso significa que no. Ok, a ver. Yo más o menos. Jeje. ¿Sí? Qué bueno, hijo, porque si no vamos a tener problemas. ¿Se han dado cuenta que es tan importante, chicos, revisar literatura para saber de qué estás hablando, para expresar tu tesis, para hacer todo? Es vital la literatura, vital. Desde para decir, hoy profesora, yo voy a hacer esto, así, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? Eso tienes que saberlo. Miren, ahí está este mapa del mapeo, ¿ok? Mira, fíjate, aquí dice evaluación de la calidad universitaria y guías de calidad. Esto es una partecita, pero mi título es el benchmarking internacional entre universidades, España, Brasil y evaluación de la calidad universitaria a través de sus guías. ¿Qué te dije al señor que me preguntó? Entonces aquí en el circulito, que es uno de los mapas, tú pones adaptación escolar y educación virtual. Ok, y empiezas a mapear qué necesitas. Acá, mira, ha dicho, lo primero que yo voy a hacer es definición de marketing, tipos de marketing, proceso de marketing, marketing en las universidades. ¿Sí? Ya está. Y esto ha visto qué autores va a revisar para esto. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a revisar un solo autor. Tengo que revisar mínimo 3 autores y de esos decidir por uno, por el que yo me siento más identificado. ¿Está claro? Luego, aquí el benchmarking aplicado en las universidades, el benchmarking aplicado a las universidades en el área de evaluación y de la calidad. Está hablando de esto. Aquí está hablando de modelos y de procesos. Aquí las experiencias, está buscando en las universidades. Aquí las experiencias aplicadas en universidades en el área de evaluación de la calidad y autores. Y aquí la evaluación de la calidad universitaria y calidad, guías de la calidad de universidad. Si te das cuenta, este mapa, esta técnica de mapeo, este mapa es un mapa conceptual que me permite hacer mi marco conceptual. ¿Por qué? Porque estoy encontrando las definiciones tipo, y además de eso, las cosas que a mí me permiten tener información, que me permite plantear mejor el problema, adecuar mejor mis objetivos, formular mejor mi problema. Acá habla de otras, aquí habla de la evaluación de la calidad universitaria y las guías de calidad. Mira, definición de qué es calidad universitaria, definición de la evaluación, que son parte de tu título, que son parte de tus variables de trabajo, ¿sí? Pero hay aquí, hay otro tipo de matrices y hay otro tipo de mapas. No sé si les he puesto más mapas, a ver. No Una les... consulta. En todo Sí, caso, del mapa que le tenemos que presentar la siguiente semana, no necesariamente tiene que ser como el primero que nos ha mostrado, puede ser con la estructura del que nos acaba de mostrar ahorita, tal vez. claro, es idea de ustedes. Hagan un Ay, mapa, creen el mapa que ustedes consideran.
Yo, porque el otro como O que sea, yo solo les he dado unas ideas. Este que acaba de presentar como que lo siento mucho más dinámico, mucho más factible. Este. Ya, Ah, yo les ajá. doy los ejemplos, chicos. Ya Ya mismo. está. Yo les Muchas doy gracias. los ejemplos para que ustedes, exacto, vean el mejor. Yo lo que doy es información para que ustedes vean. Esta es una matriz de desarrollo que tiene una característica diferente, que habla del autor, señalado cronológicamente, ¿se acuerdan? Los puntos claves o las palabras claves, qué tipo de investigación y el argumento cronológico. Significa la idea principal de cada uno de estos artículos que han sido revisados. Que también puedes trabajar un Excel. No sé, Teresa, ¿les pasaste el Excel a tus compañeros? Sí, Miss, sí les pasé. Ya, en el Excel también has visto que está el tipo de artículo, el año, si fue una conferencia, si fue una revista. Todas esas son estrategias técnicas que te permitan a ti tener un panorama mucho mejor de la teoría. O sea, hagas un mapeo de la literatura mucho mejor. Este es el que les vuelvo a indicar, el tipo índice, que es el clásico que tenemos en la universidad. ¿Cuál es el tipo índice? Empiezan por la variable, la definición, el tipo, el proceso, luego la evaluación, que este tipo índice, si te das cuenta, a diferencia del otro, trabaja exactamente las dos variables, nada más, el bear marking y la evaluación. Trabaja los dos. Y ya después va a las áreas de evaluación, las experiencias de... Entonces, hay muchas formas de hacer los mapeos. Y los mapas son de acuerdo a como tú quieras hacerlo, de acuerdo a, son indistintos los tipos de mapa que puedes hacer. Voy a ver si les consigo más mapas. Creo que sí, en una diapositiva les he puesto más mapas. No sé en qué diapositiva, pero les he puesto más modelos de mapas, chicos. ¿O no? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Han revisado o no hay, no les he puesto más tipos de mapas? Donde vi mapas que habían de Sino para algunos buscar y journals, hacerles... sí, Ajá. era en el PDF que decía revisión de la literatura, que habían dos que eran de journals y uno que era un poco diferente, que ya estaba hecho, pero creo que no habían más. Ay. Ah, ya. Pero bueno, les he puesto, ¿cierto? Acá también hay un mapa, miren. Acá hay un mapa. También se los he puesto aquí. Donde está el efecto del etiquetado nutricional en los campos y comunidades de alimentos y consumo de alimentos LAI en familias de un sector de Bogotá. Miren cómo mapea ella todo lo que necesita. Estas líneas significa quién se relaciona con quién, para luego hacer tu traslado a un texto, a una literatura como esta, como la que ha hecho este caballero. Una vez mapeado todo, ya, yo empiezo a redactar. Y ya sé cómo redactar. Ya empiezo a hacer mi marco conceptual. ¿Está bien? Entonces, vamos a quedar en lo siguiente. El mapa que tienen que hacer al 1 de junio es un mapa así bonito. Como el primero que les he mostrado del círculo, ya. O el segundo del marco teórico, como ustedes quieran hacer el mapa. Que es como un diagrama de flujo, es como un organizador visual. Es creatividad de ustedes cómo quieran hacerlo, pero háganme ese mapeo, por favor, de revisión de la literatura, de qué necesito saber yo de mi variable, de mis variables, de mi investigación, qué necesito saber. Revisen para hacer el marco conceptual, definiciones, mínimo 3 autores, ¿ah? Mínimo 3 autores, chicos. No solo un autor. Encontré a Enríquez y él no. Mínimo 3 autores. ¿Está bien? El mismo mapa que están haciendo para entregar el 1 de junio va a ser el mismo mapa para su marco conceptual. ¿Ya está?
Mejor así lo vamos a hacer. El mismo mapa de revisión de literatura va a ser el mismo mapa que elaboremos el marco conceptual. ¿Está claro? Entonces solo tendrían una tarea, hacer el mapeo al 1 de junio de su trabajo de investigación. Y de ahí ya vamos a construir luego nuestro marco conceptual. Y lo vamos a hacer tipo índice, como lo hacen para la estructuración de los trabajos, ya la redacción técnica que debemos hacer. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, para el lunes quedaría solamente Primero. sí, para el lunes primero, Sí. el mapa de revisión de la literatura. Exacto. Pero la Y tarea de el otro. ahora, la tarea para el marco conceptual, esta tarea, lo que van a hacer es una matriz de definición de términos. Eso es lo que van a hacer, que es más chiquitito, más pequeñito. Y ya no se traumen mucho, ya. Ok, así. Vamos a intentar hacer todos esta matriz. Tu característica de estudio, la definición conceptual de todo esto y la definición operacional de cada una de las variables. ¿Está bien? Entonces, esta tarea Sí. es mucho más pequeñita, está más chiquitita. ¿Ok? Esta está más fácil, ¿cierto? Hay que buscar la variable, la definición mínimo de 3 autores en definición conceptual y luego hacer yo mi definición operacional. Que, además de lo que dice este autor, necesito yo para mi proceso de investigación quede claro para el mundo entero y no me tenga que venir a preguntar a donde yo esté, oye, ¿qué quisiste decir con esto? ¿De dónde sacaste? ¿De qué se trata? ¿Está bien? ¿Está clara las dos tareas? Sí, mis. ¿Alguna pregunta, chicos? Ahora sí, hagan las preguntas, porque aquí ya estamos Entonces, terminando el marco teórico. ajá, Miss, entonces el mapa es grupal para el lunes y esta matriz que nos está mostrando es individual. Es ¿O individual, del tema de investigación que hemos elegido? exacto, esta es Ah, ya. individual. Ambos para el Esta lunes es es. individual. No, esta es para el miércoles y la otra es para el lunes. Es que la de lunes demora más y quiero, ahí viene lo bueno, para el marco conceptual que les estoy pidiendo para el lunes, quiero que me utilicen esto que les he puesto aquí. Quiero que me lo hagan en Word, que me lo hagan en Word en el Smart Art o o a través de estas herramientas tecnológicas que hay en Internet. Quiero que utilicen cualquiera de estas dos aplicaciones para hacer su mapeo. Profesora, ¿puedo Ajá. usar otro programa? Es que yo no tengo el Word per Claro que se. sí, Estoy usando otro. Ah, ya. claro que sí, claro que sí. Hay varios. Han llevado, ¿no es cierto?, un curso de recursos digitales. Sí. ¿Qué significa eso? Sí hemos llevado, pero Ya, algunas cosas no hemos llevado en el curso, pero sí. se han llevado. Entonces, lo mínimo que les han debido enseñar es hacer un mapa conceptual. Entonces, ese mapa, ese mapeo y con la imaginación que tienen y como va a ser, ya no con un cerebro, sino con 5 cerebros, yo espero que esos mapas sean brillantes. Y individual será la tablita de definición de los términos, ¿ok? En la operacional y en la conceptual. Profesora, ¿Está si yo estoy claro? trabajando mi investigación con mi compañera, ¿podemos hacer los dos distintas matrices o puede ser una nomás? Pues justo acabas de contestar la pregunta que yo me iba a hacer. Si yo estoy haciendo con mi compañero una matriz, o sea, estoy haciendo un proceso de investigación, ¿ah? Y estoy haciendo
un trabajo en conjunto, pero la profesora nos está pidiendo diferentes matrices, significa que ella o él va a hacer su matriz de acuerdo a su perspectiva. Y tú la vas a hacer de acuerdo a tu perspectiva. Y yo quiero ver si tienen sintonía o no. Eso no significa que tu matriz se la pases a ella o a él. Significa que cada uno la hagan. Y ahí vamos a evaluar. Vamos a ver si estamos entendiendo los dos el trabajo. Vamos a ver si estamos en sintonía. Por eso lo estoy pidiendo individual. Esa era la idea. Para el que me preguntó, ya les dije qué es lo que voy a evaluar. Miss, Sí, disculpe, sí, hija. una consulta. El mapa que vamos a hacer grupal de literatura Ajá. para el lunes, eso tenemos que, si nos hemos unido dos grupos, digamos, de diferentes proyectos de investigación, tenemos que escoger uno, ¿no? Uno y de ahí realizar todo el grupo ese proyecto. Claro, el mapeo lo hacen de un solo grupo, de un solo tema. No pueden hacerlo, a no ser que quieran hacer dos mapas de dos grupos, dos temas. Pero no, yo solo voy a utilizar un mapa por grupo. O sea, deciden cuál. Y luego ya en la matriz que van a hacer, de la definición de términos, ahí ya cada uno hace de su tema. Ahí ya no es grupal, es individual. Ah, ya, Miss, muchas gracias. ¿De qué, hija? Miss, buenas tardes. Buenas tardes, hija. Miss, tengo una duda. En lo que es para el mapa de la literatura, ¿solo son artículos o también incluimos tesis? ¿Para cuál? El mapa de la literatura. Es que en el trabajo decía justamente elegir un artículo y sacar, pues, no los hallazgos. No. Esa es una tarea que debió ser presentada el día de hoy. El mapeo de la literatura es otra cosa. Te estás confundiendo. Te estás confundiendo, hija. Esto es el mapeo de la literatura. Esto. Y el trabajo que he dejado para hoy era revisar un artículo y encontrar la metodología y el objetivo. 4 temitas había que encontrar en ese artículo. Y no tenías que hacer mapa, tenías que simple y llanamente escribirlo, redactarlo, o si tú quieres en una matriz, en un cuadro, pero no era mapa. El mapa viene recién, para el día 1. Ah, ya, Miss, es que me había confundido. Sí, Entonces, está bien, hija. ¿Está bien? ¿Ahora sí está siendo claro? sí, Miss, ahora sí ya está bien. Ok, vuelvo a repetir. Van a hacer un mapa de su trabajo de investigación parecido a este. Ya, parecido a este. Si tienen más creatividad, lo hacen de otra forma creativa. Lo pueden hacer como un diagrama de flujo. Han visto que hay infinidad, hay de otras maneras, miren cómo hacen. O sea, hay infinidad de mapitas. Lo hacen ese mapa y es para el día lunes y es en grupos de 5. La tarea de la sesión de hoy día, que ha sido marco conceptual, es hacer esta matricita. Esta matriz la van a hacer en forma individual. Van a colocar la variable de estudio y van a colocar la definición conceptual, revisando 3 autores. Y luego van a hacer la definición operacional. Si además de lo que dice este autor respecto de tu variable, necesitas tú tener otros conceptos aquí, como hemos visto, ¿ok? Entonces, esta es mi definición conceptual y esta es mi definición operacional. Aquí voy a colocar mis variables y si hay algún tema más de mis variables que necesitara ser definido, lo colocas también. Pero si no, solo tus variables. Mínimo 3 autores. ¿Qué significa esto? Explico. Yo
necesito que en la parte de abajo de la matriz me pongas las referencias de lo que has buscado, los 3. Pero aquí que definas uno. Aquí solo tienes que decidirte por uno. ¿A quién vas a trabajar? Profesora, consulté a Rojas, a Manuel y a Rocío. Ok, ¿cuál de los 3 es más acorde con tu pensamiento y desarrollo de tu investigación? Rocío, profesora, muy bien. Entonces, acato a Rocío y pongo la definición de Rocío y hago la operacionalización en base a la de Rocío. Porque nosotros en el marco teórico siempre tenemos que asumir una posición frente a todos los artículos, revistas que revisemos. Por lo tanto, si estoy revisando un libro que va a conceptualizar mis variables, entonces yo tengo que estar acorde con esa propuesta. O sea, ese autor es el que me va a ayudar a mí a definir lo que quiero. Por lo tanto, me revisan 3 autores. Van a poner debajo de su matricita 3 autores. Me van a referenciar esos 3 autores de esos libros. Y van a utilizar el APA para referenciar esos libros. Pero arriba en la matriz me colocas el autor que tú has decidido que aporta más a tu proceso de investigación, que entiende más lo que tú quieres estudiar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Ajá. ¿Libros? Sí, en la definición conceptual son libros. ¿Quién te va a dar el concepto? ¿Quién te va a dar el concepto, hija? Los libros. Gracias, Miss. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Miss, una pregunta. Sí. En mi grupo hay una persona que no es de nuestra especialidad y obligatoriamente todas las personas del grupo tienen que ser de nuestra especialidad. No, se ha revisado el reglamento, dice que no, que pueden ser de otras especialidades, pero que sean afines. Solo que, chicos, yo voy a evaluarlos a ustedes, ¿ah? Este chico pero ese de la clase lleva conmigo el curso o lleva con otro profesor. Miss lleva con usted, Miss. Ah, ya, está bien. No, lo digo por la nota. Si lo lleva con otro profesor de otra especialidad, ahí vamos a tener problemas con las notas, o sea, podría ser una dificultad. Ya está. Gracias, Miss. ¿De qué? Cristian, no entiendo siempre por 2. ¿Qué significa, Cristian? Eso por 2. ¿Qué, hija? Me hice una pregunta. Antes de hacer nosotros sacar las 4 partes del artículo que nos dejó, nosotros revisamos el video en el cual todas vimos que usted más o menos dijo que armáramos un diagrama de flujo como el que nos presentó en lo que es la revisión de la literatura. Entonces nosotros sí hicimos como un mapa tipo diagrama, reconociendo los 4 aspectos. Me parece perfecto. ¿Sí? Entonces no hay problema, Sí, eso quería saber. no hay problema. Ya. Si tú lo has hecho con un diagrama, perfecto. O sea, Sí, un diagrama de flujo, claro, porque esto nos mostró. claro, un diagrama de flujo donde dice idea, sí, o sea, era libre para hacerlo. No necesariamente tenían que ser un mapa. El que su compañera me decía, ¿tenía que ser un mapa, profesora? No necesariamente, era la forma en que cada uno podía hacerlo. Si que han hecho un diagrama de flujo, perfecto. Me parece interesante, muy interesante. Lo voy a revisar. Ya. Gracias. ¿De qué, hija? Eso es lo bueno, ¿ves? Estamos innovando, estamos aprendiendo, estamos haciendo. Todas estas son estrategias, chicos, para hacer nuestro trabajo de investigación. Pero hay que hacerlo, o sea, hay que ejercitarlo, tenemos que practicar. Si no lo hacemos, nunca vamos a aprender. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Profesora. Axel, sí. Antes de irme tengo clases, ya llegué tarde. Sí. Esa parte del tema sino que vi que en el Dutic había un apartado en el que decía que se podían subir tareas retrasadas. Ya, mi pregunta era si yo también tenía que hacerlo. Es que se acuerda que yo recién me matriculé tarde al curso. No, entonces, pero tú yo me has le mandé a enviado usted mi correo. Ajá. Sí. Ya, esa era mi duda. Yo los tengo. Yo Entonces, los tengo en mi correo. A tiempo. O sea, no hay problema. ya. Solo que ya, con Álamo, contigo vamos a
como hemos tenido un acuerdo de algunas tareas no revisarlas porque no las entendieron o teníamos dificultad, con Álamo vamos a hacer una revisión de las fechas de las tareas que no se debían revisar y las que sí, para yo revisarlas y sacar la evaluación formativa. ¿Listo? Ok. Entonces, chicos, nos vemos el día miércoles. El día miércoles es su examen, ¿no? Sí. De acuerdo a lo que han dicho, es su examen. Ok, muy bien. Nos vemos el día miércoles entonces para el examen. ¿Cómo que sí creo? Recuerden que han mandado ustedes la fecha del 27. No me lo estoy inventando yo. Ok, entonces nos vemos el día miércoles listos para el examen con todo el conocimiento en la cabeza y muy prestos a hacer rápido su trabajito. Bien, hasta luego chicos, que tengan una buena tarde. Hasta luego, luego, Miss. hija, hasta luego. Luego mi Chao. Bye.